Hola, bienvenidos a otro video de CardioPaps Explica. En esta ocasión tenemos una serie de videos sobre anatomía de corazón. Vamos a iniciar con la descripción de las aurículas, también conocidas como atrios. Vamos a ver sus características principales y vamos a determinar cómo es que sabemos morfológicamente la diferencia entre una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Comenzando por la configuración externa, vamos a tener que del lado derecho, vamos aquí como se observa en la imagen, a tener una orejuela, la cual se describe como triangular de base ancha. Y si observan, tal vez por la forma del esquema no se observa muy bien, pero en esta otra parte aquí tendríamos una orejuela que va a ser la izquierda. Esta se ha determinado como dedo de guante. ¿Por qué? Porque esta es más delgada y estrecha y también se ha dicho que es más pequeña. Entonces ya desde la parte externa del corazón comenzamos a tener las diferencias entre ambas aurículas. Aquí nuevamente tenemos una imagen, un dibujo que solamente nos representa lo que sería la orejuela derecha, la cual también se ha llegado a comparar incluso con una pirámide que está incompleta, pero es de recordar la gran importancia que su base es ancha, tiene esta forma triangular, pero también pues va a ser aquí un poco romo, ¿verdad? No es como tal un triángulo, y va a ser más grande que la izquierda. A diferencia de la izquierda que ya habíamos mencionado, que tiene esta parte pequeña, su base, es más estrecha en toda su longitud y tiene esta configuración como si fuera el dedo pulgar de nuestra mano en un guante, y por eso se le denomina como en dedo de guante. Otra característica que, si bien morfológicamente no debe de determinar si nuestra aurícula es derecha o izquierda, en la gran mayoría de las ocasiones tendríamos los retornos venosos que van a tener esta relación tanto derecha como izquierda en cada una de nuestras aurículas. Hay patologías en las cuales estos retornos venosos no llegan a la aurícula correspondiente y por eso mismo, como les repito y sí es bien importante que quede claro, no determinan la morfología de nuestra aurícula. Pero en este caso, como estamos analizando la anatomía normal, entonces tendríamos que observar que los retornos venosos son adecuados. Aquí tendríamos el esquema del corazón visto desde la parte posterior. Por lo tanto, esto que observamos aquí es nuestra aurícula derecha, ¿ok? Y de este lado tendríamos nuestra aurícula izquierda. Por lo tanto, si hablamos de los retornos venosos, entonces tenemos que para nuestra aurícula derecha tendríamos a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Mientras que para la aurícula izquierda tendríamos el retorno de las venas pulmonares, que también por lo regular son 4, 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechas y 2 izquierdas. Recuerden también que podemos tener una configuración distinta, pero ahí ya hablaríamos de patologías o de variantes anatómicas, no de la anatomía normal del atrio izquierdo en este caso. Posteriormente, acá podríamos observar también lo que sería la llegada de las venas cavas. Esto es, tenemos un corte de lo que sería la aurícula derecha, mientras que de este lado estaríamos viendo el mismo corte pero de la aurícula izquierda, que observaríamos aquí la llegada de lo que serían las venas pulmonares. Esto hablando de los retornos venosos. Vamos a hablar en específico de la configuración de la aurícula derecha, que precisamente es la que tiene más características, o por lo menos al momento de diferenciar entre derecho e izquierdo es la que nos va a orientar por tener varias cosas. Vamos a observar cuáles son. Aquí es como si abriéramos la aurícula y entonces vamos a obtener que esta aurícula va a tener dos porciones, si se fijan aquí, que están determinados por la cresta terminalis. La cresta terminalis, que en la parte externa será el surco terminalis. Va a ser característica, aquí estamos hablando de mi aurícula derecha, por tener estos músculos aquí, esta rugosidad, una parte rugosa y otra lisa. La parte rugosa se da
de acuerdo a unas trabéculas que están precisamente dadas por los músculos pectíneos. Esto que alcanzamos a observar en la parte medial es precisamente el tabique interauricular. Aquí vamos a tener lo que sería la fosa oval y el limbo de la fosa oval. Si hablamos de la configuración de la aurícula izquierda, podríamos decir de una manera muy general que es una configuración mucho más sencilla y que, a diferencia de la aurícula derecha, esta no tiene una porción como tal rugosa y lisa, o no se divide en dos porciones, solamente se ha determinado que sea más liso el interior de la aurícula izquierda. Es importante que ustedes sepan que, a pesar de que nos la dibujan así, también tiene pequeñitos músculos pectíneos, pero la gran diferencia que se ha aceptado es que estos músculos son tan delgados o pequeños que se considera lisa, a diferencia de las trabéculas de la aurícula derecha, que son más gruesas, más prominentes, y por lo tanto se dice que es la diferencia entre aurícula derecha e izquierda en cuanto a los músculos pectíneos. Aquí también observamos la llegada de las venas, y a manera general pues serían todas las características de la aurícula. Se fijan, como les decía, la aurícula izquierda es mucho más sencilla. A manera de resumen y haciendo el comparativo para que ustedes se lleven todos los datos que van a diferenciar entre la parte derecha, nuestra aurícula o atrio derecho, y la izquierda, pues volvemos a ver lo que les decía. Si se fijan, la parte izquierda pues va a tener menos características, y entonces esto la diferenciaría de una aurícula morfológicamente derecha. Recuerden que aquí no estamos mencionando nada sobre la localización espacial. Ya habíamos hablado sobre las orejuelas en las formas que vieron en el esquema. También tocamos lo que fueron los retornos venosos, tanto de las venas cavas como de las venas pulmonares. Pero aquí comienzan otros datos que también macroscópicamente los podríamos obtener, sobre todo ya en piezas anatomopatológicas o bien durante una cirugía de corazón, y que podemos observar también, como sería: del lado derecho, mi aurícula derecha llega a tener el seno coronario, las venas de Tebecio, que también son conocidas como tributarias o cardíacas menores, esto hablando de los retornos venosos. En cuanto a su estructura interna, ya vimos que hay dos partes, una muscular con una rugosa con los músculos pectíneos y otra lisa en mi aurícula derecha, mientras que la izquierda solo se considera lisa. Y esto es importante porque también, tal vez por fines de examen, etcétera, en algún lugar ustedes pueden encontrar que la parte posterior de la aurícula derecha, que es la lisa, se conoce también como seno de cavas, porque es el lugar donde desembocan precisamente tanto la vena cava superior como la vena cava inferior. Hablando de remanentes embriológicos o bien de válvulas venosas, entonces tenemos que del lado derecho podemos encontrar la válvula de la vena cava inferior, que se denomina de Eustaquio, la del seno coronario, que se denomina de Tebecio, y también vamos a tener la válvula de la fosa oval, que no es lo mismo que el limbo. El limbo es como si fuera una prominencia en el borde, es decir, en la parte de nosotros, dentro del tabique interauricular, tenemos nuestra fosa oval, se hace un borde que conocemos como limbo, pero que también es conocido como anillo de Vieussens. Esta es una diferencia que a veces hay confusión entre la válvula de tejido que se forma aquí para cerrar posterior al nacimiento lo que sería la presencia del ostium secundum. Y por lo tanto, también esto en algunos textos lo pueden ustedes encontrar, que el remanente o el ostium secundum se encuentra en el lado izquierdo, aunque sabemos que, bueno, pertenece al tabique interauricular. Pero si pudiéramos dividir este tabique en dos, entonces, a manera de descripción anatómica, el orificio que corresponde al ostium secundum en la vida embriológica, en el feto, está del lado izquierdo, mientras que la válvula y su limbo de la fosa oval, que es la depresión que se forma posterior, estaría del lado derecho. Esto es bien importante y a veces ahí hay confusiones. Recuerden que si tienen dudas nos las pueden dejar en los comentarios y podemos debatir un poco más sobre algún tema. Y por último,
lo que ya les comentaba, el surco terminalis y el tendón de Todaro. El tendón de Todaro es una prominencia también que se encuentra dentro de la aurícula derecha y que se dirige del seno coronario hacia la válvula de la vena cava inferior. Entonces, de esta manera hemos ya dicho las principales diferencias entre las aurículas, ya sea derecha e izquierda. En los siguientes videos vamos a continuar con la descripción de los ventrículos y posteriormente de más anatomía del corazón. Espero haya sido de utilidad, continúen viendo nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus dudas y comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.